Amigas, amigos, pues ayer domingo vivimos una jornada políticamente hablando fuerte. Estuvieron marchando los rosados y por fin se quitaron la máscara. Por fin, después de estar marchando por las calles de la Ciudad de México diciendo que estos grupos de manifestación eran de sociedad civil, eran ciudadanos apartidistas, porque esa siempre fue su bandera. Por fin se quitaron la máscara. Por fin revelaron cuáles eran sus intenciones de estar manifestándose en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Ayer fue una de sus marchas. ¿Quién estuvo presente en esas marchas? Bueno, el jefe de jefes del PRIAN, Claudio X González, Alito Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD. Fueron los organizadores de la llamada Marea Rosa, la marcha fifí, la marcha de los rosados. Pero yo le digo la marcha a favor de la corrupción, la marcha a favor del clasismo y la marcha a favor del racismo. Porque eso fue. Y no me lo pueden negar. Yo estuve viendo muchos videos de periodistas que la verdad, mis respetos para todos los periodistas que están en las calles. Le mando un gran saludo a mi compañero Hernán Gómez, que estuvo ahí en la marcha, estuvo de infiltrado. Fíjense, se tuvo que poner una gorra rosa, pañuelo rosa, precisamente pues para infiltrarse a esta marcha. Pero lo vieron y luego lo empezaron a atacar. O sea, él estaba haciendo una entrevista y pasa una persona de esta marcha, le tira los lentes y casi lo tira a él de cuerpo completo. O sea, eso es lo que les gusta a este tipo de personas. La violencia. Igual, cuando él estaba sobre la calle Madero, empezó a recibir muchos ataques. Porque es de Morena, porque apoya a López Obrador, porque es un personaje que no está a favor del PRIAN. Y por eso lo estuvieron atacando. Física y verbalmente. Qué triste, de verdad, ver a estas personas de clase alta, porque es gente que la verdad se nota su estatus económico, y no es por denigrar, ni es por racismo, ni es por clasismo. Yo estoy en contra del racismo, del clasismo, de la desigualdad. Pero lo que se ve no se pregunta. Y mucha gente lo vio. Mucha gente de ahí
tiene estatus económico alto. Y digo, no hay problema. Porque mucha gente pues trabajó, ¿no? Y está bien. O mucha gente tenía negocios en los gobiernos anteriores. Y pues ahora, como llegó un gobierno que les puso un alto, pues están enojados. Y también está bien. Porque por eso tenemos a un gobierno liberal. Un gobierno que no hace distinciones si eres rico o pobre. Que sí, nosotros atendemos más a los pobres porque era la clase que más era denigrada y la que era invisible para los gobiernos anteriores. Los pobres eran ignorados, los pobres eran invisibilizados. ¿Y quiénes eran los que más apoyaba al gobierno? La clase media, la clase rica, la clase poderosa. Y de verdad que eso era triste. Y mucha gente por eso está enojada. Porque en vez de que el gobierno esté dando apoyos a los ricos, da apoyos a la gente que más lo necesita. Que vive muy humildemente. Con este gobierno salieron por lo menos 5 millones de personas de la pobreza. Lo que antes, como les digo, eran invisibilizados. Y esta es la forma en cómo ellos muestran su enojo. Con violencia física, verbal, hacia la gente que apoya a un gobierno diferente, a un gobierno liberal que a un gobierno conservador. Porque sí, amigas y amigos, no hay gobiernos de derecha, de ultraderecha, del centro. No hay. En ninguna parte del mundo hay ese tipo de gobiernos. No existe. Hay o gobierno conservador o gobierno liberal. No hay más. Y ellos, los de esta marcha rosada, están a favor de un gobierno conservador, de un gobierno neoliberal, que no vea por los pobres, que su filosofía sea primero los ricos. No. Ya el pueblo se cansó de ese tipo de gobiernos. Ya el pueblo estaba harto de que los indígenas, de que la gente trabajadora, la clase trabajadora, eran ignorados por un gobierno que les daba migajas. En este gobierno se dio programas sociales a los adultos mayores, becas a los estudiantes de nivel primaria, secundaria, prepa, bachillerato, hasta universidad. Se dio un apoyo económico a los jóvenes construyendo el futuro, que trabajan un año y se les paga su capacitación, se les da lo equivalente al salario mínimo. Y se les da seguro social. Porque antes también a los jóvenes les decían ninis, ni estudian ni trabajan. Pero nada más se les decía así. Y no hacían nada para resolver el problema de la desigualdad que existía entre los jóvenes. De la falta de oportunidades laborales que existían. Ahora los jóvenes reciben una beca, el salario mínimo, se les da seguro social y sobre todo se les da capacitación en una empresa pública o privada. Y ellos puedan tener otro tipo de oportunidades.
Por eso les digo, es importante atender a los pobres, a los jóvenes, a los adultos mayores, porque eran invisibilizados. Y qué desgracia de verdad, que este tipo de gente no se esté dando cuenta de lo que ha hecho un gobierno como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué pena y qué desgracia ver a este tipo de gente que, respetamos la idea de que no apoyen al gobierno, pero demostrar que uno no piensa igual que ellos, agrediendo con violencia física, con violencia verbal, con expresiones clasistas, con expresiones racistas. De verdad que es triste ver a esta sociedad de ricos, de fifís, de esta manera. Qué triste de verdad. Pero entiendo también que es gente que está molesta porque son manipulados. Es gente que está manipulada por ciertos medios de comunicación que están diciendo muchas falsedades, que su único propósito es desacreditar un gobierno como el que tenemos hoy, diciendo que el presidente es narco, que la candidata de Morena es del narco, que es un presidente satánico, que la Santa Muerte, que pactó con el narco, que es un asesino. Cuando una mentira se repite y se repite y se repite, se convierte en verdad. Por eso hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos. Este tipo de gente lo único que hace es manipular a la gente que de por sí ya está enojada porque no ha recibido apoyo, porque se siente que no se les perdona que ellos sean ricos y se les ve a los pobres. Es gente que está molesta y todavía, como dirían por ahí, le echan más leña al fuego. Los mercenarios de la comunicación, que ya los conocemos quiénes son: Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Pedro Ferriz de Con, los de Atypical, Latinus. Todos ellos son unos mercenarios de la comunicación que durante los gobiernos neoliberales corruptos recibieron millones y millones de pesos, pero ellos se quedaban callados ante toda la corrupción que existían en los gobiernos anteriores. En los gobiernos de Salinas, en los gobiernos de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña. Y de verdad que es triste cómo este tipo de gente que fue a marchar ayer repetía una serie de cosas que lo oigo
con Loret Mola, con uno de los soldados del PRIAN, igual que López Dóriga. Son los soldados que tiene el PRIAN. Y Claudio X González. Y ayer les digo, estaba el jefe de jefes del PRIAN, Claudio X González. Pues no iba a faltar a su marcha, ¿no? A la marcha de defender a su candidata. A su gran candidata que él puso. Porque igual no lo puso la sociedad civil, como muchos ha repetido. No lo puso. Lo puso Claudio X González. ¿Quiénes fueron los oradores principales? La corrupta de Xóchitl Gálvez, candidata del PRIAN a la presidencia de México, y Santiago Tajada, el líder del cártel inmobiliario, que es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, ver estos tipos en una marcha así, ¡buah! De verdad que es de ver para creer. Qué bueno de verdad, que por fin se quitaron la máscara todos los rosados, que por fin hayan dicho que no eran ciudadanos apartidistas, que eran ciudadanos que apoyaban al PRIAN, a su forma de gobierno. Y qué bueno de verdad que se haya visto este hecho donde ya no haya nada oculto. Fuera máscaras. Y lo que sí les digo, me sorprendió muchísimo es la clase de violencia de este tipo de personas. Es de verdad que algo grave el que este tipo de personas tenga este nivel de violencia. Pero yo entiendo su enojo, yo entiendo que no quieran a este gobierno de Morena, como ellos dicen, gobierno comunista, gobierno opresor, gobierno de un dictador. Bueno, a ver, es que a mí, fíjense, me da risa. A mí me da risa de verdad porque dicen que este gobierno es comunista, opresor, es un gobierno que pactó con el narco, es un gobierno dictatorial, que López Obrador es un dictador. A ver, díganme en verdad, impónganmelo en los comentarios. ¿Cuándo se ha visto que en un gobierno dictatorial se hagan este tipo de marchas? Se despotrique en contra del gobierno y de su presidente. ¿Cuándo? O sea, díganme en qué gobierno dictatorial hay este tipo de escenas. ¿En qué gobierno opresor hay este tipo de actos masivos? Y pónganmelo en los comentarios. Porque esa fue también una de las frases que se estaba repite y repite en la marcha de los rosados. Un gobierno dictatorial. Por favor.
cuándo un gobierno dictatorial va a permitir este tipo de actos masivos? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta y saber, sobre todo, tener conciencia de lo que hoy como ciudadanos, como el pueblo de México, tenemos. A un gobierno donde hay más libertad de expresión, donde todos tienen los mismos derechos, sea rico o pobre. Entonces, yo sí quiero invitarlos, amigas y amigos, que tengan esa conciencia y no vean este tipo de programas de Latinus, de todos estos mercenarios de la comunicación, porque una vez lo dijeron ellos. O sea, fíjense cómo son estos corruptos. Una vez en su programa de Atypical, no me acuerdo cuándo fue más o menos, creo que fue el año pasado, en donde dijo a Alasraqui: esto se gana con propaganda. Entre más mentiras digas de Morena, más votos ganas. Qué cinismo, ¿no? Qué cinismo, de verdad. Así tal cual lo dijeron. Y hay otros también, no solo periodistas, políticos del PRIAN, que han estado a favor de decir muchas mentiras de Morena. Pero tenemos un presidente que no se queda callado. Y que si a él le dicen algo, él los desacredita. Y eso también pues les enoja mucho. Por eso es que su candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, su candidata a la presidencia de la República, no levanta ni el polvo. O sea, de verdad, Xóchitl Gálvez no levanta y no va a levantar. Estamos a casi 2 semanas de la elección presidencial, de la jornada electoral del 2 de junio, y su candidata está a 20 puntos. Jorge Álvarez Maínez, que es de Movimiento Ciudadano, está como a 25. Y bueno, ya no se diga de nuestra candidata a la presidencia de la República, ¿no? Porque ella está 30 puntos de diferencia de Álvarez Maínez. En algunos está 40 de Xóchitl Gálvez. Entonces, aquí estamos viendo que ya está más que definida la elección del domingo 2 de junio. Ya sabemos quién va a ser la que del sexenio 2024 al 2030 será la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Pero no nos podemos confiar. Y es por eso, amigas y amigos, que los invito a que vayan a votar, vayan a sus casillas. Es importante que ejerzan su derecho al voto. Ya lo vimos, ya vimos sus propuestas
de estas candidaturas, de las 3 candidaturas que hay a la presidencia de México, ya vimos, estuvimos presentes en el tercer debate presidencial, donde la doctora Claudia Sheinbaum hace muy buenas propuestas, tanto en materia de seguridad, como de pluralismo, como de política exterior, y sobre todo de división de poderes. Y algo que sí estoy a favor es que el poder judicial se reforme. Es importante hacer una reforma al poder judicial de la Federación en los primeros meses o en los primeros años de este gobierno nuevo que va a entrar a partir del 1 de octubre. ¿Por qué? Porque el poder judicial es uno de los poderes más podridos que hay en México. Son 3 poderes que ejercen a los Estados Unidos mexicanos: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero esos 3 poderes, uno de ellos es el más podrido, el poder judicial. Y es importante, como les digo, que en los primeros meses o en los primeros años del nuevo gobierno se haga una reforma constitucional al poder judicial de la Federación. Ya no queremos más a una Norma Piña, a una ministra presidenta corrupta que solo hizo y deshizo a como quiso, a su conveniencia, al poder judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque soltaba a narcos, porque soltaba a quienes deben de estar presos, descongeló las cuentas de la esposa de García Luna, liberó a Rosario Robles de la estafa maestra, liberó a Emilio Lozoya del caso de Odebrecht. Gente que debe de estar en la cárcel no está. Y hay mucha gente en las cárceles de México hoy en día que están esperando su juicio, que están esperando justicia. Y mientras esta gente ya está libre, muchos están presos e inocentes. Porque sí, amigas y amigos, hay gente inocente en las cárceles de México. Y qué triste de verdad ver que estos corruptos que deberían de estar en la cárcel están como si nada. La otra vez vi que Emilio Lozoya llegó en un auto de lujo precisamente para ver su caso. Mientras mucha gente que no tiene recursos económicos está esperando justicia en muchas de las prisiones de México. Y es triste, de verdad, qué injusticia. Y vemos ahí lo podrido que está el poder judicial. Por eso les digo, es importante y básico que en el nuevo gobierno lo primordial sea una reforma constitucional al poder judicial. Pero más allá de todo esto, también es importante la seguridad. Es importante que la Guardia Nacional pase a ser de la Sedena. Es importante que los militares, que la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional esté en las calles de México. Sí, se dijo en algún momento que el ejército no debería de estar en las calles. Pero señores, la violencia que dejaron los gobiernos neoliberales es terrible. Las consecuencias de no haber visto a los jóvenes, de no haber atendido las causas de la violencia y darle un palazo al avispero, a lo tonto, cuando Calderón, el Borolas, le declaró la guerra al narco.
Porque fue un palazo al avispero a lo tonto. A lo tonto. Tener a un secretario de seguridad que estaba con el narco, que hoy está preso en Estados Unidos por nexos con el narco, que muchos de los cárteles de la droga, los Beltrán Leiva, los Caballeros Templarios, la familia michoacana, fueron creados en el sexenio de Felipe Calderón, del 2006 al 2012. La violencia que este país hoy tiene tuvo un origen. Y ese origen fue los gobiernos neoliberales. Los gobiernos que se desatendieron de las causas, de las injusticias. Todos. Desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Se desatendieron de las causas verdaderas por las que se generaba la violencia. La falta de empleo, las crisis económicas. Y ahora estos corruptos de los prianistas piden que todo se resuelva en 6 años. Cuando estuvimos gobernados 80 años por un PRI, por un PAN, que prefirieron ver a los ricos que atender a los pobres. Y hoy estamos padeciendo las causas que generaron esas injusticias. Y ayer, precisamente, en el debate presidencial, en el tercer y último debate presidencial, hubo algo que la verdad me puse de pie y aplaudí a Claudia Sheinbaum. Ayer el debate presidencial se hizo en el Centro Cultural Universitario en Tlatelolco. Y ella recordó a muchos jóvenes que en 1968, por órdenes del presidente priista Gustavo Díaz Ordaz, asesinó a sangre fría a quienes estaban manifestando en la Plaza de las Tres Culturas aquella tarde del 2 de octubre de 1968. Él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en este momento. Y al tener esa facultad, envió a las Fuerzas Armadas a asesinar a muchos jóvenes de Tlatelolco. Muchos que perdieron a papás, hermanos, tíos, primos en esa tragedia del 2 de octubre de 1968. Y que hoy, a casi 60 años de esa tragedia, no se olvida. Y nunca se va a olvidar que un gobierno priista, represor, porque ahí sí, fíjense, ahí sí vivimos en una dictadura. Estuvimos viviendo 80 años en una dictadura. Fuimos Venezuela, fuimos oprimidos por un gobierno dictatorial, como fue el de Gustavo Díaz Ordaz, como fue Zedillo en la matanza de Acteal, como fue Peña Nieto y Fox en Atenco. Ahí sí teníamos un gobierno dictatorial, un gobierno represor, un gobierno que en vez de apoyar a los pobres, de ver por la gente pobre, humilde, trabajadora de los pueblos indígenas, los mataba, los masacraba. ¿Cuánta gente no fue asesinada en Acteal? No solo fueron mujeres embarazadas, fueron niños, fueron hombres, adultos. ¿Cuánta gente, mujeres, no fueron violadas
en Atenco, porque estaban defendiendo sus tierras que les quería quitar un gobierno dictatorial para crear el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y estos dos corruptos, Fox y Peña Nieto, mandaron a la policía a reprimirlos y muchas mujeres fueron violadas, fueron masacradas. Y qué triste, porque ahí sí vivíamos en una dictadura. Eso sí fue una dictadura. Entonces, de verdad, amigas y amigos, estos corruptos necesitan que México les demuestre que no los quiere, que no los va a querer de vuelta en el gobierno, que lo repudia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En las urnas. Por eso los invito a que el domingo 2 de junio vayan con su familia, amigos, a sus urnas, a sus casillas y voten todo Morena. Presidenta, diputados, senadores, presidentes municipales, todo Morena. Ahí es donde les vamos a demostrar que ya estamos cansados de que este tipo de gente quiera tener de nuevo el poder para reprimir, para hacer un gobierno dictatorial, para en vez de los pobres ver a los ricos. Ahí es donde les vamos a decir con nuestras boletas en la mano: yo no quiero un gobierno dictatorial, yo no quiero un gobierno opresor, no quiero volver a pasar un 2 de octubre de 1968, no quiero que vuelva a pasar un Acteal, no quiero que vuelva a pasar un Atenco, no quiero que vuelva a pasar un Ayotzinapa, y voto así, todo Morena. Así es como les vamos a demostrar a estos corruptos que no los queremos de vuelta en el gobierno.